es aquella especialidad que se encarga de devolver estética y función mediante el correcto reposicionamiento de estructuras óseas, dientes y tejidos. ¿Qué ejemplo tienen ustedes de que la rehabilitación oral va a reposicionar huesos, dientes y tejidos? ¿Les suena? ¿Cuál podría ser? Implante podría ser uno, diente y hueso. La prótesis removible, que ustedes ya están viendo en preclínico, acuérdense que reemplaza tanto tejido óseo como tejido. Lo importante aquí es función. Y ahí es donde ustedes van a empezar a encontrar cómo lo hago. Hacer una prótesis va a ser casi automático, lo hicimos en preclínico, un modelo, pero en ese paciente, ¿cómo puedo hacerla insertar en una función? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que determinar? ¿Qué es lo que puede estar alterado para seguir adelante con el proceso de rehabilitación? ¿No? Y en rehabilitación oral nos preocupamos, ¿no?, que si vamos a reponer los tejidos perdidos, dientes, hueso, implantes, prótesis removibles, restauraciones directas, indirectas, ¿sí?, tienen que estar en armonía con todos los otros componentes del sistema, con los cuales me hace funcionar el movimiento mandibular. Estamos hablando de musculatura, articulación, ligamentos, etc. ¿Sí? Para así nosotros determinar en algún momento cómo llega el paciente, cómo están estas condiciones orales con sus tejidos funcionales y empezar a ir adelante y planificar. Por ejemplo, pueden llegar pacientes de esta forma, con alta alteración, con desgaste dentario, puede estar con dolor. El eslabón débil de la función es lo que ustedes tienen que indagar. Porque en un paciente el eslabón débil puede ser médula y músculo, pero los dientes también. En otros puede ser el diente está con fractura, pero los músculos también. El otro puede ser la articulación. En fin, para ustedes acuérdense de que nosotros hablamos de función en general y de ahí analizamos la disfunción y ver qué desórdenes podemos encontrar. Después que nosotros ya tenemos más o menos establecido una armonía en los tejidos funcionales, ya empezamos a planificar cuál van a ser nuestros procesos o nuestra rehabilitación. Y sabiendo cuál va a ser nuestra rehabilitación, cuál va a ser nuestra planificación restauradora. ¿Ya? Y acuérdense, una cosa es rehabilitación oral y la otra es restauración. Pero se mezcla. Y uno cree que se mezcla y afuera uno lo mezcla. ¿Ya? Rehabilitación oral es rehabilitar funciones. ¿Ya? Rehabilitar de nuevo que el sistema estomatognático, que las condiciones bucales vuelvan a armonía a través de restauraciones, protésicas, removibles, fijas, en fin. Y es aquí donde nosotros nos empezamos a encontrar con esta relación, que tiene que ver toda esta disfunción con rehabilitación. Y aquí un poco la relación de cómo el estrés muchas veces, y no solamente estrés, ¿ya?, podemos encontrarnos con parafunciones orales. Es decir, muchas veces, y es cosa de ver de repente ustedes, ansiedad, el morderse, el posar, el jugar, pueden ser periodos ansiosos, en fin, esto es la moda solemne, o la solemne, nos va a llevar a tener algún tipo de parafunción oral. Es decir, funciones que van un poco más allá de las funciones establecidas fisiológicamente. Esto me puede provocar muchas veces dolores musculares, dolores miofaciales, ¿ya? Y el estrés, es importante que nosotros reconozcamos qué tipo de estrés, a qué estrés nos estamos enfrentando, y ese estrés nos va a generar una respuesta inicial que es adaptativa. Y el cuerpo, ¿ya?, siempre estamos en estrés, se estresa un poco, lo procesa, se adapta, sigue adelante, ¿ya? Pero cuando son procesos crónicos, ¿ya?, podemos encontrarnos incluso con procesos fisiológicos no adaptativos. Es decir, el paciente no se adaptó, está en una sobrecarga, ya tiene dolor crónico, ya no tiene dientes, ya tiene todo móvil, en fin, pueden haber muchas alteraciones, ¿ya?, dependiendo de también la cronicidad. Dentro de las funciones orales son comportamientos orales masticatorios y faciales sin un propósito funcional. Onicofagia, morderse el labio, por ejemplo, ¿ya? A veces uno dice, pero ¿cómo? Si no me estoy mordiendo los dientes, pero al morderse el labio y entender toda la dinámica que hace la mandíbula, estoy sobrecargando también musculatura y articulación en funciones y en dinámica que no tienen realmente un estudio fisiológico, ¿ya? Y obviamente morder objetos, todos estamos con esa piedra culpabilidad. Importante que frente a ese tipo de parafunciones tenemos que analizar la frecuencia y la intensidad de la fuerza.
Si de repente me como una vez al mes las uñas, yo creo que no va a pasar nada. Ojalá no lo haga. Pero si es que eso lo aumentamos en cuanto a frecuencia, seguimos aumentando también la intensidad de la fuerza, me puede ya empezar a provocar algún tipo de sintomatología, que puede ser un dolor miofascial, desorden que puede relatar el sobreuso muscular, como las parafunciones, porque si no ocupamos los músculos, la mandíbula no se mueve. Y si ocupamos los músculos para esas parafunciones y seguimos haciendo estos tipos de actividades, también no solamente muscular, sino que también nos podemos encontrar con algún tipo de dolor articular. Entonces nosotros tenemos que pesquisar qué tipo de estrés, qué tipo de parafunción oral está teniendo el paciente en el cual lo vamos a rehabilitar, ¿ya? Con cuánta periodicidad o frecuencia está inmerso en ese tipo de parafunciones, se puede también modificar. Y esa es la primera parte de ustedes como entrevistadores clínicos, ¿ok? Y aquí tenemos un paper clásico, no es tan clásico, de un neurofisiólogo, Carlos Roberto Douglas, ¿ya? A nivel de Latinoamérica es uno de los grandes investigadores, yo creo que está cerca de los 100 años, antes de la pandemia estaba en los 90 y algo, todavía seguía haciendo clases. Es como el símil del profe Miralles, pero en Brasil. Ha hecho clases en todas partes, medicina, modelología, en Salvador, Sao Paulo, Brasil. Y ha hecho muchas publicaciones y hay un artículo muy interesante que se ocupa mucho en la escuela funcional, que es un poco la explicación de cuál sería, ¿ya?, el origen de los desórdenes temporomandibulares desde el punto de vista de los tejidos. ¿Qué es lo que dice Douglas? En su paper habla de contactos dentarios inadecuados, ¿ya?, que me pueden generar algún tipo de deslizamiento, un contacto prematuro, en fin. Yo me tomé la libertad de ampliar eso, porque si nos quedamos solamente con contacto dentario inadecuado, nos encontramos que hay un mundo de solamente oclusionistas que se va de cabeza a eso, y hay otros que no les interesan los dientes y dicen, como hice diente, entonces no lo pesquemos. Porque así funciona, se van a dar cuenta ustedes afuera cuando salen que esto es como para la política, para allá o para acá. Y no, hay que ver lo mejor de cada área. Entonces, amplío un poquitito y no voy a hablar de contacto dentario inadecuado, sino que voy a hablar de una dinámica mandibular inadecuada que puede estar asociada a un contacto dentario inadecuado o a parafunciones o a masticación viciosa, malos hábitos, desdentamiento. Si yo tengo pacientes que han perdido toda la mesa cruzal posterior derecha, automáticamente van a empezar a masticar por la izquierda en un movimiento que se va a alejar del equilibrio. Desajuste protésico. Vamos a ver y lo van a ver más conmigo en quinto año. Así que ojalá el cuarto sea el cuarto. Pero en quinto año vamos a ver muchos pacientes que vienen portadores de prótesis removible con sintomatología dolorosa, muscular, articular, de oído. Nos damos cuenta que el sistema está tratando de compensar lo desadaptada que está la prótesis. Entonces la prótesis le coloca y se le cae. Entonces los orbiculares, la lengua por arriba, entonces mantiene una presión constante, está como casi con parafunción constante para mantener el equilibrio protésico. Y aquí es donde nosotros tenemos que interactuar en rehabilitación, ¿no? Malposición mandibular, en fin. Ahora, todo este tipo de cambios a nivel mandibular, de posición, le va a dar una información al sistema nervioso. Ahí está el computador que dice tu pie está a la derecha, tu pie está a la izquierda, tienes algo duro entre medio de los dientes, ¿ya? Se le avisa al sistema nervioso y el sistema nervioso empieza a reaccionar. Con el cambio de esta posición mandibular, ¿cómo actúa? ¿Cómo responde? A través de un incremento en el tono muscular. Tengo la mandíbula que se está generando unas dinámicas desadecuadas, el desajuste protésico, por ejemplo, y el sistema nervioso responde generando un aumento en el tono muscular, por lo tanto se genera una sobrecarga y es aquí donde nosotros hablamos de adaptación. ¿Okay? Todo paciente o la mayoría va a tener este tipo de respuesta y va a tener una adaptación. ¿Quiénes se van a adaptar? No el paciente, o sea, sí, pero componentes donde está llegando todo este tipo de estímulos. Tenemos ATM, periodonto, diente, músculos y la función propiamente tal. En cada punto de eso vamos a ver si se está adaptando o no y qué es la adaptación. Cuando hablamos de la articulación temporomandibular podemos encontrar modificaciones tisulares. ¿Les suena? Por ejemplo, masticadores unilaterales, cambio en la morfología articular, podemos ver modificaciones tisulares. Alteraciones discales, paciente que sea a cada rato, pero desde que nació se come la uña. Va a tener un disco totalmente desplazado para allá porque su dinámica mandibular es siempre ir hacia adelante.
sin tener una actividad más simétrica. Crepitación, si es que llegáramos a tener algún tipo de alteración en el complejo cóndilo-disco, ¿ya? Podemos encontrarnos con eso. No voy a poner todo, voy a ver algunos ejemplos de adaptación. En el periodonto, chicos, esto es muy importante. Esta escuela le va a enseñar a ustedes que para la función es importante todas las áreas, no una, no un poquito, todas. También al analizar el periodonto y el fenotipo periodontal, que vamos a hablar mucho más en quinto, porque en cuarto van a tener periodoncia, también vamos a ver respuestas tisulares diferentes entre un paciente y otro. Vamos a ver. Ligamento periodontal ensanchado, ¿qué me indica? ¿Cómo? Dile, equivócate. Inflamación, perfecto. Eso me dice inflamación, porque está ensanchado, se inflamó. En la radiografía se ve más radiolúcido, una línea más radiolúcida. Entonces, ¿por qué se puede inflamar? Puede ser por sobrecarga. Y es más encima de lo que estamos hablando. Entonces hay que ir también a analizar la respuesta. Pérdida ósea. Si tengo un fenotipo periodontal más fino, frente a más carga, va a empezar a reabsorber huesos. Si tengo un fenotipo periodontal más grueso, va a empezar a posicionar huesos. Por lo tanto, me es relevante también en qué paciente y cómo es su fenotipo en cuanto a la respuesta ósea. O recesiones gingivales. A nivel de los dientes, todo lo que nos vamos a encontrar, facetas de desgaste, que lo vimos, y ustedes ya saben identificar perfectamente cuáles son las excéntricas y las céntricas, pero, ¿no? Y así ustedes pueden determinar también la dinámica que hace la mandíbula. Anfracciones, ¿ya? Lesiones cervicales no cariosas y fracturas. A nivel de músculo podemos encontrar dolor, hipertonía, fatiga. El paciente tiende a estar más cansado, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero también de repente cuando uno está en periodos como de más carga, como que uno se muerde más y no se da cuenta, ¿ya? A veces hay cambios en la función muscular, por eso también en la función, ¿ya? Que me puedo encontrar con pérdida de velocidad. Pacientes que están con mucha sobrecarga y ya se les nota que estuvieron pulsando, casi no hablan, les da lata hablar, se les cansa y casi no modulan los labios más juntos, porque hablar y modular significa abrir un poco más y estirar las fibras musculares del facetero, por lo tanto les es incómodo, pero los pacientes no se dan cuenta, aún siendo dentistas. Limitación de movimiento, la apertura, por eso nosotros hacemos un análisis en cuanto a la apertura máxima asistida, en fin, todo esto puede estar pasando a través de esta sobrecarga. Y muchas áreas, y ustedes se van a dar cuenta, no ahora, ¿no? Yo creo que se van a dar cuenta en 4 años más, porque así tienen que pasar todo esto para salir, tener un poquitito de práctica clínica, entender de qué escuela ustedes vinieron, porque ustedes no lo saben. ¿Qué es lo que me enseña la Portales? ¿Por qué se metieron a la Portales? No se metieron por qué tipo de contenido. La verdad. No se metieron por el tipo de contenido. No, es que no se metieron. Por eso cuando uno sale, le gusta más la Portales. Nosotros le vamos a enseñar todas las áreas y nos vamos a limitar sus conocimientos. Y hay muchas áreas que hoy día están muy en boga, muy popular, que dicen que los dientes, la función y la boca no tienen nada que ver con los TTM. Todavía yo no lo entiendo. Y eso simplemente porque quieren ir directamente a la lesión. Yo necesito que ustedes entiendan la función. ¿Ok? Ya hay una relación importante en lo que pasa. No significa que la oclusión va a ser el generador de todo el problema, pero sí la oclusión me da mucha información. Es como ser del CIA. ¿Sabes lo que es el CIA? No. Servicio de Inteligencia de Accidente de Tránsito. El accidente ya fue, pero ¿qué van a empezar a ver? ¿Dónde está la huella? ¿Para dónde se fue? ¿Con cuánta velocidad andaba? Con todo lo que los rastros le digan. La boca y los dientes también nos van a dar mucha información. Por eso te voy a enseñar a leer. Aquí, creo que esta ya se la mostré incluso, ¿ya? Donde uno va directamente a ver la lesión cervical. Y la restauración y la aislación, pero no nos detenemos. Y el 90% de los dentistas afuera, restauradores, no se detienen a ver por qué se generó eso, sino que automáticamente recesión, cómo hacer esa restauración. Entonces enfoquemos en otro lado. Esa ya la vamos a hacer, ya está. Pero quiero saber también por qué me quedo con esto. Por qué se genera también a nivel coronario desgastes que van en directa relación muchas veces con aquellos dientes
que puedo tener ligamento periodontal ensanchado, que puedo tener recesión, que puedo tener sensibilidad y que todavía no analizo la dinámica. Significa, vamos a ir punto por punto. ¿Y qué son las anfracciones? Pueden encontrarlo como abfracciones o anfracciones. ¿No? Anfracciones, por lo general, me corrigió una vez un profesor y yo le digo amén. La eminencia decía, no, es anfracciones en español. No será. Pero lo voy a decir con abfraction en inglés. ¿Okay? Pero son lesiones cervicales no cariñosas. ¿Y por qué se producen? Muchas veces el estrés, porque las cargas no están distribuidas de una forma axial, ¿ya? Empiezo a generar una distribución de fuerzas. Ustedes después van a empezar a ver papers, cuando de repente ahora están buscando papers, no buscan papers. Los papers que les dieron para estudiar para la prueba. Pero afuera, después en 4 años vamos a ser colegas y van a estar solos por la vida, ustedes se van a sentar a ver qué paper hay. ¿Qué puede ser? Mañana tengo un caso importante. ¿Qué dice la literatura? Voy a buscar. Y después se va a empezar a acostumbrar, les va a gustar. ¿Ya? Por ahora es como lo que tengo que hacer. Pero ¿qué es lo que dice la literatura? Y estudios también con modelos biomecánicos. El estrés generado por las cargas oclusales distribuido en la región cervical puede interrumpir la unión en aquellos cristales de esmaltes, ¿ya? Sobre todo en aquellas fuerzas que salen del eje axial, generando tensión y fuerzas cortantes en la región cervical. Y además existen muchos estudios que también han demostrado la relación. Y aquí es donde ustedes tienen que entender lo que es la relación con la causa y efecto. Pues yo puedo tener relaciones pero sin explicación. Como por ejemplo, me duele la articulación y está relacionado porque está estresado. Hay una relación, pero ¿qué significa eso? Desglosémoslo. Estoy estresado, hago malfunción, empiezo a generar movimientos, empiezo a hacer compresiones articulares, empiezo a generar un dolor, entonces hay que desglosarlo. Ya hay muchos estudios, pero muchos estudios que demuestran que las anfracciones son lesiones comunes entre aquellos pacientes bruxistas, caracterizados por aplicar grandes cargas oclusales excéntricas. ¿Qué pasa a nivel cameral? Por eso estamos hablando, ya el diente, entendemos que tenemos que leer lo que dice la corona, tenemos que leer la faceta del gasto, tenemos que leer también la dinámica. A nivel pulpar, la pulpa va a responder al trauma oclusal y a la función masticatoria mediante un proceso de inflamación neurogénica. Yo creo que esto lo vieron en algún momento, con la liberación de neuropéptidos como la sustancia P, teniendo un rol importante en el mecanismo directo e indirecto de la fabricación de nuevos vasos o la creación de nuevos vasos con angiogénesis. ¿Ya? ¿Para qué se necesitan estos nuevos vasos? Para el proceso de mineralización del tejido como un mecanismo de defensa. La pulpa se defiende. ¿Ya? Por lo tanto, ante cargas hay que también leer qué es lo que me dice el tejido pulpar y no dejarlo de lado. Por eso también endodoncia para mí es importante para entender la función. ¿Entienden? El ligamento periodontal, de la misma forma, no solamente tenemos inflamación por carga, sino que también va a tener un mecanismo de defensa a través del ligamento periodontal, va a llegar al periósteo y va a empezar a generar también la liberación de sustancia P, dependiendo de la duración y dirección de las fuerzas creadas por el trauma oclusal en la función masticatoria. Y aquí, súper importante, la dirección de las fuerzas. No se detienen, hay algunos dentistas, colegas, que no se detienen a ver la relación que puede haber entre una sobrecarga dentaria y el trabeculado óseo para entender cómo es el vector de fuerza y luego entender cómo funciona la mandíbula. Es un camino largo. Yo no lo entendía hasta después de ser rehabilitador porque no lo enseñaban. No enseñaban esto. Por eso ustedes de tercero, les digo que pongan ojo porque va a ser muchas veces una respuesta o le va a dar una luz de lo que está pasando en el sistema. Por ejemplo acá. ¿Ya? Paciente, estás aquí, un paciente que vi ayer, y dije, oh, lo voy a aprovechar de poner. Este paciente llegó porque quiere mejorar el sector estético, pero me lo mandaron a mí primero. ¿Ya? Yo trabajo mucho con rehabilitadores, aparte de ser rehabilitador, yo en mi caso trabajo con rehabilitadores en consulta. Y vemos que me voy a detener solamente en la pulpa, puedo haber mostrado muchas cosas, la masticación, el cóndilo, en fin. Pero estos dos dientes estaban totalmente oscuros, habían perdido el color. La clásica pregunta, ¿tuvo algún golpe, algún trauma? ¿Ya?
Te lo van a ver también, tanto en cirugía, pediatría, no, porque queramos, pero lo van a ver, ¿no? Cuando muchas veces yo rompo el paquete vascular nervioso con algún trauma y se genera una necrosis pulpar aséptica. En este caso no fue eso, nunca hubo trauma, nada, pero el paciente todo totalmente desgastado, ¿no? Todo full desgastado, no tiene anatomía cruzal. Grupo 2 y grupo 5 no se chocan porque están totalmente desgastados y vamos viendo cómo tengo una respuesta. Miren cómo tengo aquí el conducto o el canal, ¿no? Pero aquí ya no lo tengo. Miren, por acá está. Por lo tanto, es una respuesta. ¿Qué tengo que hacer para empezar la rehabilitación? Primero, interconsulta con endodoncia, porque quiero ver cómo está esa cámara, si es factible restaurar o es necesario algún tipo de endodoncia previa. Pero a lo que voy es que eso fue una respuesta pulpar frente al trauma constante. Y sin dolor, sin sintomatología, porque esto no es de un día, es crónico. Un paciente ya 45 años. Aquí también, a nivel del ligamento periodontal, tenemos la liberación, no se la voy a preguntar de una proteína, voy a decir la ACH147. Es una que lo que interesa es que entiendan que es proteína fijadora específica de colágeno, ¿no? Que actúa en la biosíntesis y secreción de procolágeno. ¿Por qué es importante destacar esta proteína? Porque la sobrecarga cruzal persistente que se mantiene en el tiempo, pero eso no es una vez, sino que se mantiene, puede destruir fibras de colágeno en el ligamento periodontal y así aumenta la expresión de esta proteína en los fibroblastos para la reparación de fibras colágenas. Es decir, hay estudios que me muestran sobrecarga, liberación de proteína, me está mostrando químicamente lo que está ocurriendo físicamente. El HSP47 aparece después de un periodo de cierta actividad para la reparación del daño, retornando a su equilibrio a los 30 días con una disminución significativa de su expresión. Es decir, incluso en estudios puedo determinar la actividad que está teniendo ese paciente sin que yo pudiera también determinar la liberación o el análisis bioquímico para mostrarle cuán relacionado está muchas veces la respuesta de diferentes tejidos frente a los estímulos biomecánicos. Este caso, para mostrar, paciente que llegó a clínica, no sé si de cuarto o de quinto. Es un paciente que llegó a CIAS, no llegó por dolor, no llegó con alguna sintomatología. Yo vengo que me arreglen la boca, las tapaduras, que me cambien la amalgama, ¿no? Pero como ustedes recién están empezando a sacar fotos y hacer la ficha, también hay un protocolo de ficha y de fotografías que van a tener que hacer ustedes en cuarto y quinto año. Sacamos fotografía de frente. Ya esto está claro qué es lo que se ve, ¿no? Mayor función derecha. Se nota ahí una hipertrofia importante. Analicemos los dos lados, clarísimo. Cuando multiplicamos los dos lados se supernota. Entonces, paciente, analizamos toda esa función. Miren acá, con todo lo que nosotros vimos, ¿no? Paciente ya viene con necesidad de restauración. Si bien tiene desgastes en todos lados, tiene también algunos islotes mostrándome también un cambio en la acidez bucal, probablemente paciente con reflujo, lo cual hace mucho más propenso a que el diente genere mayor desgaste, pero miren su lado derecho y su lado izquierdo. O sea, incluso hasta con más desgaste, más destrucción. Es la misma boca. Ahora nos estamos enfocando a entender cómo está funcionando para generar las medidas terapéuticas en rehabilitación, por eso estamos hablando de las funciones, para que se mantenga un equilibrio. Analizamos la sonrisa, ¿se acuerdan que hablamos de los triángulos negros? Si tengo mayor función de un lado, voy a tener menor, un triángulo negro de mayor tamaño, porque existe mayor crecimiento transversal a nivel maxilar, donde se genera la mayor función. Acuérdense de plano. Analizamos la radiografía. Todo esto es solamente análisis para que vean cómo el resto de la boca me va a dar indicios de lo que nosotros estamos viendo en función. Vimos el lado derecho, ¿no? Miren el lado izquierdo. Se nota la morfología totalmente diferente entre lo que es un lado y el otro. De nuevo, el paciente no vino por patología, vino solamente a clínica UTP, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ver? Miren al paciente. Son los mismos genes, su lado derecho y su lado izquierdo. Pero fíjense en el trabeculado que tengo en el lado derecho, a nivel mandibular, versus en el lado izquierdo. ¿Se nota la diferencia o no?
¿Y qué es lo que me ha estado diciendo? Desde el músculo, desde que llegó y lo vi, me empezó a decir de que hay una gran carga, una mayor función de un lado que del otro. Y tenemos como también la posición ósea que vimos que el ligamento periodontal va también a generar sustancia B para angiogénesis y generar mayor respuesta defensiva. Y de nuevo, pongamos asterisco, dependiendo del fenotipo periodontal, pero en este caso grueso, ¿no? Veo como sus células del lado derecho están respondiendo más que en el lado izquierdo. A nivel de cámara pulpar, simple bite-wing. ¿Ok? Paciente, bite-wing lado derecho, bite-wing lado izquierdo. Fíjense acá. Molar del lado derecho, molar del lado izquierdo. También me está diciendo, no es patología, estamos analizando la función. Chicos, esto no van a ver en ninguna otra universidad ni la facultad sería. ¿No? Analizamos la función de lo que pasa para poder entender cómo se relaciona el proceso masticatorio o el proceso parafuncional. Determinamos cómo están también las cargas. Ahora, llevemos esto a clínica. ¿Esta clase se la va a hacer de nuevo? No. Esta es parte de la clase que va a hacer en quinto. En rehabilitación oral nosotros tenemos que tener fases de tratamiento. Una cosa es el plan de tratamiento, es decir, ese paciente está sintiente arriba, un grupo y abajo, entonces su tratamiento es una rehabilitación protésica bimaxilar removible. Pero la planificación significa cómo van a ser y cuáles son los pasos y cada etapa y cada fase hasta llegar desde la A hasta la Z. Y dentro de las fases de un plan de tratamiento tenemos diferentes fases que lo van a ver de nuevo el próximo año. Fase sistémica, fase de urgencia, fase etiológica, fase correctiva, recién entramos ahí a la fase rehabilitadora y después la fase de mantención. Por lo tanto, es harto lo que tienen que hacer. Por eso cuando ven a sus compañeros de cuarto, la prótesis la están haciendo en segundo semestre. Y tenéis que para ahora. Porque tengo que entender lo que tiene el paciente y resolver por fases. Si bien se ven como en orden, a veces se puede sobrelapar una con otra. ¿No? O sea, por mientras viene con la fase de urgencia, lo estoy mandando a interconsulta al médico tratante porque tiene la fase sistémica alterada por la glicemia. En fin. Pero me voy a tener en otra fase, no vamos a hacer todo. ¿No? Me voy a tener en la fase correctiva y en la fase rehabilitadora. Eso por hoy. En la fase correctiva, ¿no? Es lo que ustedes ya están diagnosticando ahora en tercero. Están diagnosticando si existe una estabilidad oclusal, una estabilidad ortopédica, si existe algún tipo de interferencia. Y en esta fase, mediante procesos clínicos, voy a corregir los factores locales que requieran reubicar, remodelar o reconstruir. Es parte de los tratamientos reversibles y irreversibles que también vimos. Tejido duro y blando de la cavidad para lograr homeostasis. Tenemos procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, cirugía preprotésica o alargamiento coronario. ¿Se acuerdan? ¿Han visto eso? Alargamiento coronario o cirugía de ancho biológico. ¿Eso todavía no? Van a ver el próximo año. Cirugías preprotésicas como por ejemplo, voy a colocar una prótesis removible en un paciente que perdió todos los dientes. Se lo sacaron hace 3 meses. Y voy viendo, le voy tocando el reborde y me doy cuenta que hay una espícula ósea. Y duele. Entonces a ese paciente que ustedes lo vieron en 6 meses más, ¿en 6 meses más está en el cuarto? Sí, en marzo. En 6 meses más, sí, pues todos tienen que estar en el cuarto. En 6 meses más va a llegar un paciente y ustedes le van a dar, me acuerdo esa clase, hace 6 meses, y ustedes dicen, van a hablar con su profesor y van a planificar ya una cirugía preprotésica para no tener que planificarla en noviembre, porque si no, no van a tomar el paciente. Hay un proceso de cicatrización. Injerto de tejido óseo, en fin, son parte de la fase correctiva como proceso quirúrgico. Ajustes oclusales, y eso ya lo hemos visto, y vamos a ver hoy día cómo se hacen los ajustes oclusales, y quiero, a los que están durmiendo, ahí sí los despierto, ahora pueden seguir durmiendo, no hay problema. Pero con el ajuste oclusal necesito que estén atentos. Para lograr equilibrio oclusal y mantener la mandíbula en posición estable y equilibrada, liberando así de interferencia en los movimientos mandibulares. Y la otra también, reubicar. Por ejemplo, llega un paciente, le faltan 2 premolares y veo que el molar está migrado, que el incisivo, que el canino está para atrás, entonces yo digo, antes de entrar a una fase rehabilitadora de colocar implante, entremos en una fase correctiva de mi tratamiento general y lo mando a ortodoncia para que empiece a generar espacios mejores para después colocar el implante. ¿Me entienden? Fase correctiva, corregir o estabilizar la oclusión remanente.
Y todo esto porque nosotros queremos buscar la oclusión ideal. Pero la oclusión ideal no hay, por eso hablamos de oclusión terapéutica, con fines ideales, o conceptos, mejor dicho, ideales. Desde el punto de vista terapéutico, es la ideal. Se logra a través de interacción de diferentes disciplinas de la odontología, no solo restauración, no rehabilitación, no ortodoncia, sino que un conjunto de todas. Vamos a encontrar que tenemos oclusión terapéutica, o podemos generar oclusión terapéutica en dentición natural o en dentición protésica. Si es dentición natural, restauraciones, odontología restauradora, ortodoncia. Y si es protésica, lo que ustedes ya van a ir aprendiendo y teniendo competencia a medida que pasen los años. En prótesis fija, prótesis removible y en planta asistida no empleada. Para buscar la oclusión óptima. ¿Okay? Y una oclusión fisiológica se describe aquella que permita al paciente funcionar con eficiencia y confort, bien tolerada por el periodonto, diente y las ATM, minimiza la actividad de los músculos masticatorios, creando armonía neuromuscular, o sea, buscamos ojalá que sea una normalización de esta función, ¿no? Entre el lado derecho y el lado izquierdo, y que obviamente no produzca ningún tipo de sintomatología o proceso patológico. Aquí nos vamos a encontrar, y quiero que nos detengamos, ¿no? Ustedes vieron esto, creo que fue con Roberto, ¿no? Doctor Hernández, cuando hablamos de insight presente, retraso prematuro, en fin. PMME. ¿Sabes lo que es? Posición músculo-esqueletal estable, es decir, donde la mandíbula está bajo una normalización neuromuscular. Y voy cerrando. Creo que fue incluso esta pregunta de alguien me preguntó eso. Entonces, estoy en una posición estable, la mandíbula está equilibrada y voy cerrando. ¿Y con qué me encuentro? Lo que están haciendo ustedes, lo que vieron en el articulador. Contactos prematuros, por ejemplo. Va a encontrar con un contacto prematuro. ¿Qué va a hacer la mandíbula? Va a tratar de ir por un lado, deslizarse hasta llegar al MIC. Y es en el contacto prematuro es que el periodonto le da la información al cerebro. Y le dice, mira, para la próxima, en vez de llegar y chocar en ese diente contacto prematuro, mejor, haz que ese macetero contraiga un poquito más y ese tendido lateral también para que bypassemos y vayamos directamente al MIC sin llegar a chocar el contacto prematuro. ¿Se entiende? ¿Cómo se llama eso, lo que acabo de decir? El engrama muscular, la programación, ya lo tengo claro, lo tengo automático, el engrama. Entonces, frente a un engrama muscular, no voy a tener una posición muscular estable al momento de cerrar, sino que va a ser un cierre ya con ese engrama para desplazar y llegar directamente a mí. Por eso nosotros hacemos así y llegamos directo y hacemos deslizamiento, deslizamiento. Ese es el engrama muscular. ¿Por qué llegamos acá? Paciente llega aquí también, paciente de acá, quinto año. Prótesis removible superior, si se dan cuenta, y vamos buscando ese contacto. Esta paciente llegó, incluso con lágrimas estuvo, por el dolor de oído que tenía en el lado derecho. Por tanto, entonces me llamaron de una clínica y empezamos a ver el caso. Y nos encontramos con esto. Entonces acá se ve bien. No, vamos a ver aquí mejor. Aquí. Miren el contacto. Diente natural, y aquí tengo el choque. Y aquí tengo la prótesis removible. Ahí arriba, con un retenedor por acá. Es decir, ¿ustedes creen que el paciente va a comer así? No, es como estar así. Necesito estabilizarme. Por lo tanto, la mandíbula necesita deslizarse para buscar la mayor cantidad de contacto y de estabilización. ¿Cuánto? Aquí. Miren acá, paciente. Ahí tengo el contacto y fíjense la intrusión de la prótesis. Miren a nivel cervical, miren. Y ahora, MIC. MIC. Todo lo que desplazó la mandíbula. Con la consecuente recesión gingival. Chicos, sean más detectives con la boca, porque ustedes van a salir y se van a encontrar que el dentista al lado que lleva 10 años no pesca y gana lo mismo. Entonces hagámoslo igual. No. Sean curiosos, investiguen por qué se está generando esto. Este paciente ya había llegado, ya había estado en otras atenciones y porque ya estaba hasta aquí, vino a la universidad. Y aquí la encontramos y aquí mejoramos todo. Pero ya pasó por colegas. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? Si yo me costó 6 años y tanto sudor y lágrimas. Por eso, no pierdan la formación. Porque es muy fácil desviarse afuera. ¿Qué pasa si tengo un contacto? Tengo un deslizamiento. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese contacto? ¿Cómo lo voy a desgastar? Cuando tengo
un contacto, por ejemplo, como ese molar, a nivel posterior y a nivel anterior no tengo el engranaje, o sea, no tengo los contactos, la mandíbula va a hacer un desplazamiento. Ahora, si esos contactos son bilaterales, es decir, contacto prematuro en la derecha y en la izquierda, yo voy a tener un deslizamiento más parejo, anterior, sin tanto irme para el lado. Pero si tengo un contacto prematuro en un sector, en un lado, además de tener un componente anterior, puede tener un componente lateral. Pero ¿cómo? ¿Cuál va a ser? ¿Qué contacto? ¿Qué es lo que hago? Eso es lo que vamos a ver ahora, así que ahora pueden despertarse. Si quieren. Deslizamiento anterior. ¿Ya? Aquí tengo, por ejemplo, el contacto. Las puntas cuspidias, sobre todo las cúspides de soporte, no se tocan. Solamente hay una excepción, que se la voy a enseñar en quinta, ni siquiera ahora. ¿No? Pero cuando se hacen desgastes o ajustes oclusales, no tocamos la altura cuspidia, porque vamos a alterar también la dimensión vertical oclusal. ¿Okay? En este caso, miren, contacto acá. ¿Se dan cuenta? Punta cuspidia con borde o vertiente mesial del premolar superior. Aquí, dijimos, no tocamos la punta cuspidia, sino que empezamos a generar esto. Este es la vertiente. Aún sigue generando el desplazamiento, tocamos la vertiente superior, pero no tocamos la punta cuspidia. Y ahí podemos pasar a tener ya el contacto o podemos generar ese máximo de intercupidación bypaseándonos ese contacto prematuro que en el periodonto le da la información generando un engrama. Bien. ¿Siempre toca la vertiente superior? ¿O puede ir desgastando la inferior? Ah, no, por eso, porque primero tú vas viendo por la cúspide de soporte superior en la vestibular. Entonces, en ese caso, fueron las vertientes dos vestibulares de los premolares. Entonces ahí tú vas desgastando primero, ¿no?, la vertiente y luego la otra. Ahora, hay muchos depende. Ese está restaurado, tiene una restauración, tiene una lesión de caries. ¿No? Lo importante es que sepan de que podemos jugar con ambas vertientes. Aquí, tengo un contacto prematuro en el lado izquierdo, derecho, perdón. ¿Ya? Entonces, aquí es entenderlo. Tengo generaciones que han tratado de aprenderse de memoria hasta el día de hoy y no se acuerdan. Tengo algunos que dijeron, no, lo entendí y nunca más se olvidó. Así que depende de lo que quieran hacer, marearse o entenderlo. Tengo un contacto prematuro en el lado derecho. ¿Ok? Yo hago así, ni siquiera estoy mirando, estoy con el paciente, estoy manipulando y el paciente me va a decir porque va a sentir el periodonto. El paciente siente, no sabe qué molar es, si es una vertiente, si es una muela, no, pero sabe que está tocando por un lado. Entonces ustedes van a ver que el paciente está tocando por el lado derecho. El paciente va a decir, sí, aquí siento el contacto. Y luego van a ver la línea, como ustedes lo hicieron en el articulador para ver el desplazamiento, y se dan cuenta que se desplazó hacia la izquierda. Es decir, contacto prematuro derecho, desplazamiento mandibular izquierdo. Estamos hablando de dientes posteriores. ¿Okay? Entonces entendamos, existen dos tipos de contacto que me pueden dar esa explicación. Y aquí es donde tenemos que devolvernos al contacto A, B y C. ¿De acuerdo? A, B y C. Ok. Entonces, si yo tengo un contacto aquí, ¿qué tipo de contacto es ese? Por superficie, no está perfectamente engranado, pero por superficie. ¿Quién contacta ahí? Vertiente interna de la vestibular superior con vertiente externa de la vestibular inferior. ¿Cómo se llama ese contacto? A. Contacto A. Por lo tanto, voy a hacer una manipulación, el paciente me dice, lado derecho. Coloco el papel articular, lo marco, abra, y me voy a encontrar que pueden ser o el contacto A o el contacto C, los responsables. ¿Por qué? Fíjense acá, tengo un contacto A aquí, pero esa cúspide tiene que estar aquí, ¿o no? Para poder generar el engranaje. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la mandíbula para que esa cúspide vaya para allá? Bueno, interna lo que acabo de decir, pero es muy interesante. Ahí. Y llego a tener máxima intercupidación. Otro paciente, bueno. De la misma forma, aquí se ve el contacto prematuro. Tengo aquí las dos superficies, el contacto A. ¿Qué es lo que hago? Esta no la toco, empiezo con vertiente del molar inferior. Me estoy acercando, dice que no, vertiente, hasta llegar a la máxima intercupidación
Si es que es necesario hacer yo le estoy enseñando cómo hacer el ajuste. No significa que en todos los pacientes vamos a hacer ajustes oclusales. Que se entienda, por favor. ¿Ya? Pero cuando hay que hacerlo, esa es la forma que hay que hacer. ¿Ya? Mismo escenario. Contacto prematuro en el lado derecho, mandíbula se desplaza hacia el lado izquierdo. ¿No? Miren acá, ¿ya? Lo mismo. Aquí tengo el contacto C, vertiente externa de la patrocina superior, vertiente interna de la lingual inferior. ¿Ya? Es el contacto C. Y miren, para poder llegar a la máxima intercuspidación, ¿qué tienen que hacer? Esta punta cuspidia tiene que subir para acá. Por lo tanto, la mandíbula tiene que hacer esto. Esto. Para llegar al contacto a la máxima intercuspidación. Por lo tanto, esto sí se lo pueden aprender de memoria, el sector pedito. Cuando tengo un contacto prematuro en un lado y el desplazamiento mandibular es hacia el lado opuesto, probablemente los responsables ahí uno tienen que buscar cuáles son, pero son o el A o el C. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes colocan el papel articular y veo que está marcado la vertiente interna de la cúspide palatina superior con la vertiente interna de la vestibular inferior, no se toca. Porque ese es el contacto B y no está dentro de lo que nosotros dijimos que eran los responsables. ¿Sí? ¿Dudas? Vamos. Cuando dijo que podía ser contacto A o C, ¿qué contacto podría ser contacto C? Papel articular y ver en tu paciente cuál es el que contacta. A o C. Pero sabes de que si voy a desgastar algo, es A o C. Pero no el B, porque no es parte de lo que generalmente pasa en esto. ¿Cuándo el B? Bueno, esto de la misma forma. ¿No? Cuando el B, contacto en el mismo lugar donde el desplazamiento o donde la mandíbula se va a desplazar. Aquí, ¿ves? Se encuentra la vertiente interna de la de soporte con la vertiente interna de la de soporte, contacto B. Y no genera el engranaje, por lo tanto, para que genere el engranaje, yo tengo que venir hacia acá. Por lo tanto, contacto prematuro en un lado, desplazamiento mandibular hacia el mismo lado, contacto B. ¿Sí? Esto era pregrado. Ni siquiera pregrado. Y entendí lo importante que es en el pregrado para entender si quiero hacer algún ajuste, es qué es lo que tengo que mirar. Pero tengo que mirar dónde contactan y hacia dónde se deslizan. ¿Ok? Importante también, dentro de los ajustes que nosotros tenemos que hacer, frémito. ¿Saben lo que es frémito? ¿Sí? ¿Lo pasaron o fui el único que lo sé? ¿O lo dije yo? Ya. Entonces, ¿cómo ustedes determinan si hay frémito? Ustedes mismos pueden hacerlo con sus pacientes, con ustedes mismos que están en la ficha. Hagan así. O incluso ustedes mismos, con manos limpias, así. Y pasan la yema, la punta de los dedos, ¿ya? Por todas las caras vestibulares se van a dar cuenta de que hay algún diente que quiere salir más hacia vestibular. Y eso me está diciendo que el vector de fuerza no va en el eje axial, que me está generando un momento de rotación. ¿Cómo lo determino? Clínicamente, lo puedo sentir con el dedo. ¿Cómo lo puedo radiográficamente? El periodonto me lo va a decir. El ligamento puede estar inflamado. Si es que el periodonto es débil o lábil, puedo tener migraciones dentarias. Oye, ese diente no estaba tan así, ahora se fue para adelante. ¿No han escuchado eso? ¿No les ha pasado a ustedes mismos? Por lo tanto, yo tengo que ver y voy haciendo el ajuste, o sea, voy chequeando la oclusión y veo que ese diente tiene un montón de frémito. Por lo tanto, si yo no controlo eso, el vector de fuerza va a seguir generando algún tipo de desplazamiento o incluso recesión. Vector de fuerza. Ahí, eso es lo que yo veo. Ocluya y mi dedo lo va a sentir. Por lo tanto, yo tengo que ir a buscar aquellos puntos donde me está generando ese desplazamiento. Papel articular y veo. Si yo estoy aquí y el diente se desplaza para allá, aquí quiero que me respondan, que la pensemos. Premolar, golpe oclusal, se va hacia vestibular. Tengo 2 cúspides y 4 vertientes. ¿Cuáles podrían ser las responsables si yo coloco papel articular ahí? ¿Cuáles son las responsables que me esté generando ese movimiento o esa sobrecarga hacia vestibular? Todas aquellas superficies que significan que estoy empujando para allá. Porque si el contacto está acá,
el diente se vendría para acá, pero no es el caso. Si estuviera aquí, se vendría para acá. No, por lo tanto, dos tipos de superficies que podríamos entender que está generando ese tipo de sobrecarga. Y es ahí donde nosotros vamos a hacer algún tipo de ajuste oclusal. Pero tengo que identificarlo primero. Necesitamos la vuelta larga. Primero ver si se mueve. Ver con el diente. Veo que hay frémito. Coloco el papel. Veo que es hacia afuera. Determino qué vertientes o a dónde desgastar. No llegue ni desgaste. Ha pasado con muchos estudiantes que llegan desgaste y después, uy, me pasé como media hora desgastando cuando en verdad pueden ser 4 minutos. Pero son 4 minutos previos de pensar. Sin hacer nada, solo pensar. ¿Okay? Entonces, otra fase dentro de nuestra planificación en la fase correctiva son las prótesis de trabajo. ¿Han escuchado las prótesis de trabajo? Sí, ¿no? Sí, pues se la hemos. Prótesis de trabajo o prótesis inmediata. Son prótesis removibles acrílicas, transitorias, temporales, ya para volver estética, estabilizar y devolver funcionalidad al sistema estomatognático. Puede ser que estemos con estas prótesis hasta que lleguemos a implantes y entremos a pabellón, entremos a cirugía con los mismos implantes, pero tiene que estar trabajando. ¿Ya? Prótesis inmediata es lo mismo, solo que yo voy a planificar la exodoncia de los dientes, por ejemplo, todo el grupo 2, todos los incisivos afuera, y en la misma sesión voy a instalar una prótesis removible. Se llama prótesis inmediata porque es inmediatamente después de la exodoncia. ¿Qué es lo que me interesa esto? Que tienen que generar una estabilización, que el paciente no solamente sienta confort estético porque le sacaron un diente y ahora lo tiene, sino que pueda también funcionar en todo el proceso de cicatrización hasta la fase ya restauradora o rehabilitadora. Ahora, como premisa, pacientes con desorden temporomandibular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grupo 2 del canino canino. Ah, periodoncia. Ya, usted lo sí. En sexta. Posteriores. Y abajo. Desde el último molar hasta el molar. Así. Buen punto que no lo sé. Y abajo, pasarse una C o pasarse una Tac, Z. tac. Una Z. ¿Ya? Una de las premisas es que cualquier paciente, si ustedes hacen y se les ocurre estudiar rehabilitación oral, y llegan los pacientes, están en la mitad del posgrado, y el paciente con dolor, ustedes como rehabilitadores, chuta, tiene dolor. A mí me enseñaron, ¿ya?, que cuando tiene dolor o desórdenes, se tiene que solucionar esa condición de dolor antes de que siga el rehabilitador. Pero aquí es donde yo me pongo un poco, yo me digo las dos. Y por lo tanto, ¿ya?, muchas veces necesitamos acciones de rehabilitación para eliminar, porque tengo que entender por qué duele. Paciente que llega al diplomado de oclusión y dolor en la Chile. ¿Ya? Llega así, llega por dolor. No llega a un área de rehabilitación, por dolor. Y me encuentro con eso. Miren ese escenario. El paciente así funciona. No es que la foto fue sin la prótesis, no ocupa prótesis. Y el paciente trata de masticar y alimentarse con esa condición y llega con mucho dolor, articular y muscular. Pero empezamos a ver y veo que hay un desplazamiento enorme. Analizamos lo mismo que estaban haciendo ustedes en tercero, se repite en cuarto, se repite en quinto, se repite en diplomado, se repite en especialidad. ¿Ya? Vamos a hacer un montaje en articulador con una posición muscular estable para entender qué es lo que pasa en su boca cuando todo está equilibrado. Yo me doy cuenta que todo está equilibrado, pero no sus contactos. Llega aquí, contacta acá, esta es la línea media, y a nivel sagital. Pero el paciente es posición así, necesita estar un poco más estable. ¿Qué es lo que hace? A nivel anterior, miren, desplazamiento lateral, bastante. Miren en la vista sagital, el paciente se va hacia anterior. Había un caso muy parecido, no parecido, había un contacto posterior que le mostró el doctor Hernández. Como un paciente se veía clase 3, pero en verdad era un desplazamiento mandibular por un contacto prematuro, por una interferencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese caso? Aquí pasó lo mismo, solo que a nivel anterior. Por lo tanto, ¿qué se hizo en esta clínica? Que había dado rehabilitadores también. ¿No? Se hizo una prótesis de trabajo, primero un dispositivo interoclusal de uso continuo, ¿ya?, liso,
para que buscara, ¿se acuerdan cuando hablamos de dispositivo? Para que buscara esa posición, para que llevara esa musculatura a una posición más estable. ¿Ven? En posición ya la neuromusculatura. Y aquí tenemos una prótesis sobre dientes. Esto fue un paso entre medio. Esto no es la rehabilitación. Esto fue, a ver, estemos con esto, coloquemos los dientes que falta en forma temporal, transitoria, en una posición mandibular que me dice que debe estar más equilibrado, y el paciente estuvo con él, se lo sacaba para dormir, pero se lo colocaba durante el día y para comer. Y el paciente bajó la sintomatología. Segundo paso, lo mandamos a rehabilitación y ahí lo convierten todos o en prótesis fija, o en removible, o en implantes. ¿Okay? Mira el paciente en la primera instancia. En la primera instancia, si se dan cuenta, el desplazamiento mandibular, que lo vimos en el articulador, cómo genera un desplazamiento lateral. El paciente con esa prótesis de trabajo, mucho más alineado, con cambio en la dimensión vertical, y el paciente con el uso frecuente de esto, también con una evolución positiva en cuanto a la sintomatología. Ahora, listo para ser rehabilitado. Dispositivo interocruzal, también es parte de la fase correctiva, según se requiera. ¿Qué significa? Ustedes ya vimos que había dispositivos interocruzales, vimos diferentes. Ahora, esto nos va a permitir, como en el caso anterior, poder devolver el equilibrio, mantener la estabilidad y guiarnos para una posible o una futura posición de trabajo. ¿Qué es lo que busco con estos dispositivos? Normalizar la neuromusculatura, tratar la sintomatología dolorosa si existe, proteger el tejido dentario, periodontal y articular frente a recargas, y también como método de diagnóstico frente a la planificación de una nueva posición mandibular. ¿Sí? Ya hablamos de PIT. ¿Se acuerdan de eso? Lo vieron con el doctor Hernando, ¿no? Con Roberto. Posición inicial de tratamiento. Buscamos la PIT, ¿ya? Para después planificar ya la rehabilitación de estos implantes musculares. Aquí, en este caso, el paciente llega al posgrado de esa forma. ¿Se le mostré este caso? ¿No? Llega así, vamos a ver un poco qué es lo que pasa a nivel intraoral. Ahí. ¿No? Fíjense cómo el paciente ya tiene una posición mandibular rara. Como que no está dentro de lo que yo decía como normal, una posición centrada, estable, y con restauración, con rehabilitación protésica removible. ¿Se dan cuenta? Saquemos la prótesis removible. Está muy bueno. ¿Se dieron cuenta? Esto me duele la guata. Porque aquí el dentista, no colega, el dentista solamente le puso diente donde había espacio. Y eso no es rehabilitar. ¿Ok? Eso es casi tanto como si yo pusiera prótesis de pierna y era un palo. Porque no hay palo. Yo necesito rehabilitar el sistema. Nos encontramos que solamente colocaron y mantuvieron esa posición, esa dimensión vertical alterada y una posición lateral mandibular. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hice? ¿Ya? Mostrar el articulador y jugar un poco con un dispositivo interocruzal, también con un frente estético, ¿no? Estos son también dientes que se van colocando un archivo acrílico sobre un dispositivo, van funcionados, ¿ya? Y con esto en boca. Y vemos con el paciente que esté un tiempo con él, que se adapte, que cambie ese patrón muscular, que cambien esos espacios articulares, que cambie la sintomatología, que empiece a generar una función mucho más equilibrada, hasta que nos dé indicios de para dónde voy en mi rehabilitación final. Con algún tipo de guía para que lo ocupe durante el día, ¿no? Y que se empiece a adaptar. Paciente con su prótesis, fíjense la posición del mentón, y automáticamente solo con el dispositivo, en el mismo momento. ¿Se dan cuenta? Me cambia absolutamente también la posición y la tonicidad del labio. Con esto ya digo, por aquí vamos y continúo dentro de mi fase de tratamiento ya en la parte rehabilitadora. Fase rehabilitadora, mediante procedimientos clínicos y de laboratorio, que ustedes ya conocen como rehabilitación, recuperar la función del sistema. Masticación, deglución, fonética. Y lo que funciona bien se va a ver bien. ¿Okay? A través de la recuperación de la morfología dentaria alterada o perdida, en anatomía estética, salud dental y manteniendo recursos. Podemos hacerlo a través de restauraciones directas, que ustedes van a salir perfectos para eso, resolver tejido dentario perdido.
o rehabilitaciones protésicas recuperando forma en función de los tejidos bucales que han sido perdidos en forma parcial o en su totalidad. Y aquí, esto fue una de las preguntas de la solemne. ¿No? Cuando les pregunté en qué posiciones estaban las articulaciones cuando me encuentro con un contacto prematuro. ¿Se acuerdan de esa? ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Entendieron? ¿Eh? Porque tú me lo preguntaste, ¿no? Sí. Ahora voy a entender el punto. ¿Ya? Porque les pregunté, si yo tengo las articulaciones, tengo una posición musculoesqueletal estable, ¿ya? Estoy centrado, voy a manipular, voy cerrando y me encuentro con un contacto prematuro. Es decir, me encuentro con el contacto prematuro cuando mis articulaciones están centradas. Yo les pregunté, ¿dónde están las articulaciones? Cuando me encuentro con el contacto prematuro. Al verde, lo mismo. ¿Por qué? Por este caso. Identifico el contacto prematuro. ¿Ya? Por ejemplo, usted lo hará en el articulador. Ahora, ¿llego, voy, papel articular y desgasto? No, tengo que entender el macro, tengo que entender el caso. Porque muchas veces yo puede ser mi contacto prematuro el punto inicial para mi nueva máxima intercuspidación. Vamos acá. Paciente también que llega con full desgaste, necesidad de restauraciones, rehabilitación protésica dentro asistida, protésica fija, dentro asistida. Y vemos diferentes desgastes, recesiones, anfracciones, etc. Analizamos y vemos que tenemos contacto prematuro en la 2.4 y la 3.4. 12.28 para que se vaya resultando. Y miren acá, tanto en el modelo, en vista frontal y en vista sagital, como en boca, nos vamos a encontrar que el contacto prematuro está entre la 2.4 y la 3.4, en ese premolar. Y nos vamos a encontrar que tanto en boca como en articulador hace el mismo desplazamiento para llegar a máxima intercuspidación. ¿Cómo está? ¿Ahí? Ahí. ¿Ven? Desplazamiento anterior 2 milímetros, desplazamiento lateral derecho 2 milímetros. Ustedes tienen que ir viendo. Ahora ese paciente tiene un montón de desgaste dentario, ¿se dieron cuenta? O sea, necesita restauraciones, necesita devolver el corte sisal. Entonces, ¿por qué voy a desgastar ese contacto prematuro? Entendiendo que si tengo contacto prematuro, sus articulaciones están centradas. Por lo tanto, va a ser mi posición inicial de tratamiento para mi nueva máxima intercuspidación. Entonces, montamos en RC. Y aquí está el contacto. Pero ahora la púa está en cero. Aquí, si no me pescan en 2 minutos, se van a marear días. En serio. ¿Ya? Aquí, el articulador, y ese caso, está montado en el contacto prematuro, pero con la púa en cero y sin compensar la púa. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Me dije compensar la púa, porque es lo más raro el tercero. A mí me costó un montón. ¿Ya? ¿Por allá? ¿Por qué ahí? Ahí lo monté a propósito con la púa en cero. Las ramas paralelas. No hubo ni galleta ni compensación de púa. ¿Por qué? ¿Por allá? ¿Qué significa que la púa esté en cero en el articulador? Ramas paralelas. Ramas paralelas. Si yo monto con la púa en cero, significa que es la máxima intercuspidación. Si yo voy a compensar la púa porque quiero ver el montaje, pero aquí yo fui directamente al contacto prematuro y la púa va a ser y está en cero. Porque en esa posición quiero que sea su nuevo MIC. Es decir, lo único natural que va a tener este paciente en su nueva máxima intercuspidación es ese punto. Es lo único que va a contactar de él naturalmente. El resto va a ser rellenado por todo lo faltante. ¿Se entiende? ¿Profe? Diga. Entonces uno aquí se salta todos los procedimientos de manipulación de No, eso ya lo hice. Este es un montaje, este es el segundo. El otro, mira, está en otro color. no, sí, pero para hacer esto... No, porque está en otro color. Ahí está todo el proceso de análisis. Ya. Después, cuando yo ya voy de eso, te termino y hago un nuevo montaje. Porque quiero hacer un encerado diagnóstico. Porque tú ya vas
viendo, si tú ya sabes que ese es el punto, tú dices, aquí está el contacto prematuro, mantente ahí, yo genero un registro que mantenga esa posición y luego lo monto en el articulador con la pueden ser. Porque ahí se puede rellenar con silicona de registro. Ahí sí eso lo van a ver ya más conmigo en cuarto. Pero traspasé directamente. Sí, porque buena pregunta, porque estoy como en un contacto, no me estabilizo. Ahí con una silicona de registro. ¿Qué significa? Que yo contacto aquí, el paciente en boca, quédese ahí, que hay en el contacto y todo esto lo relleno con silicona. Lo relleno. Silicona para registro, se llama Oclufast. No es una silicona de impresión, es para eso. Entonces sale el bloque y ese bloque lo coloco entre los modelos, tan estable, pum, lo monto, pueden ser. Buena pregunta, eso lo voy a colocar para la próxima vez. Entonces, miren lo que tenemos ahora. Tenemos una distancia de 2,5 milímetros entre los maxilares. Y eso es lo que también había perdido el paciente. Una serie de análisis, no voy a hablar tanto de este caso, pero eso es lo que había perdido en cuanto a dimensión vertical. Entonces, repongamos los bordes. ¿Cómo? ¿Cuánto voy a reponer de borde incisal? ¿Saben? Al ojo. Por eso está el torpeo ahí. ¿Ya? Frediani, está dentro del análisis estético. Sea hombre, sea mujer, sea sacarino, lateral o central. Habla de un porcentaje. Hablamos de que el ancho es un porcentaje del alto o del largo incisal. Por lo tanto, yo no tengo el alto porque perdí el borde incisal. Se me fue. Pero sí tengo el ancho a nivel de los puntos de contacto. Por lo tanto, en este paciente, el largo de sus dientes desde el cenit, estamos hablando de 9 milímetros, 8,5, 9,5. ¿Cuánto debiera ser? Bueno, ¿cuánto tiene de ancho, perdón? De ancho tiene 8,5, 7, 9, 9. Entonces ya tengo, ¿qué es hombre? ¿Ya? Ya tengo que es lateral central canino, o sea, tengo esa información con porcentaje y tengo el ancho. Necesito saber cuál es el largo. Por lo tanto, hago un cálculo matemático y según el cálculo matemático yo debiera tener una proporción de ancho alto, como dice aquí. Bueno, esto es lo que tiene. Tiene el 100%, significa tiene tanto 9 de largo como 9 de ancho, es un 100%. Pero ¿cómo debiera ser? Debiera ser un 85%. Es decir, de que el 9 debiera ser el 85% del futuro largo. ¿Se entiende? Yo tengo ancho y largo. Y aquí, según este parámetro, yo debería tener un 85% el ancho con respecto al largo. Es decir, de que si son 85 de ancho, yo debería tener 10 de largo. Porque ese 85 es el 85%. Porque buscamos la área de 3 el 100%. Claro, buscamos. Lo que hace que eso es como hay que hacer las proporciones. ¿Y qué pasa? O sea, el 85 es el 9. Entonces buscar el 100. Buscar el 100, claro, ya. Exacto. Por lo tanto, porque aquí el 9 de 9 es el 100%. No cumple esta regla. Entonces hago un análisis matemático y digo, entonces este debiera ser 11 milímetros, porque 11 sería el 100% para que 9 sea el 85. ¿Cómo es ese análisis matemático? El largo central, ¿no? Tiene un largo y un ancho. Entonces, si yo tengo de largo 10 milímetros, el ancho debiera ser 85 si fuera hombre en un central. O 8,5 milímetros. ¿Sí? Dale, salsa, si no, dale. No, sí, ahora sí. Aquí. Mira, de largo tiene 8,5, de ancho tiene 9, o sea, el ancho es un 106% del... Perdón, el ancho es un 106% del largo. No me calza, porque yo tengo que ir a buscar el 86%, 85%. Y son parámetros que ya están establecidos porque le estudiaron la parte estética. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo 9 milímetros de ancho, yo esperaría tener de largo, cumpliendo con esta regla, 11 milímetros. Porque si son 9 milímetros de ancho, con 11 milímetros de largo, sí cumple que el ancho es el 85% del largo. ¿Sí? Por lo tanto, saqué eso. Y ahí es donde nosotros vamos ahora a un encerado diagnóstico. Para eso sirven los encerados diagnósticos. ¿Lo han escuchado? Entonces, teniendo esa información, yo hago un encerado diagnóstico. Y le devuelvo la tabla. Miren cómo se ve así, basándonos en la proporcionalidad. Es el mismo ancho, no cambié el ancho.
pero enceramos el largo. Y ahí ya como que se ve mejor, se ve más diente, se ve una estructura, ya no se ve plano, respeta curvaturas. Y ese, posición inicial, y aquí está posición inicial de tratamiento tentativa con el encerado y el enfilado diagnóstico. Esta es la maqueta, y con esta maqueta yo empiezo a planificar mi rehabilitación. Si somos arquitectos, esta es la maqueta, antes de levantar el edificio. ¿Okay? Sobre todo en casos que son de mayor complejidad o más grande. Siempre. Y después ya la rehabilitación final. Clásicas fotos finales. Y después en la fase de mantención, un dispositivo intercruzal orgánico, ya que lo vimos, orgánico, porque está posicionado en la máxima intercrupiación. Este dispositivo lo hice en SUMIC. ¿Por qué? ¿Por qué se llama orgánico y se lo hizo en SUMIC? Una de las características del orgánico es que se construye en una posición centrada, ¿no? Pero aquí yo lo que hice, lo construí en su mismo MIC. También. Porque el nuevo MIC está en RCU. Casi. Ahí está, radiografías previas, se dan cuenta, todo lo que nosotros vimos también con la ley de plan, la mayor posición, la expertosis, y después ya la radiografía final de electrón, de salida. ¿Sí? Ya, los otros son últimos casos, ¿no? Lo mismo, paciente, si lo analizamos, vemos ahí, se nota, ¿no? El plano cruzal elevado más en el lado izquierdo. Hacemos la multiplicación, miren ahí el lado derecho y el lado izquierdo. Se nota esa morfología, se nota ese temporal, se nota ese macetero como desarrollo. Entonces, multiplicamos y nos encontramos con esto, ¿no? Se ve mucho más objetivo. Entonces, el paciente, analicemos de nuevo con todo lo que vimos. ¿Ya? Voy a hacer rehabilitación oral, pero voy a ver todo lo que me dice todo. El músculo, la posición de la mandíbula, el periodonto, el trabeculado, la cámara pulpar. Fíjense ahí. Acá, fíjense el temporal. Vimos de que estaba bien tirado hacia la izquierda, ¿no? Y como tengo esa base súper ancha de la coronoide. Acuérdense que la coronoide no solamente aloja el temporal aquí en este nivel de la punta de la coronoide. Desde el 2022, 2 añitos para atrás nomás, vemos de que existe un proceso maceterino inserto ahí. Pero no es solamente el macetero superficial y profundo, es el superficial, profundo y la parte cronoidea. El tercer proceso del músculo macetero, que se inserta mediante el proceso cinemático del hueso temporal a la base y margen del proceso coronoide. Entonces, ve. ¿Qué otra cosa vemos en ese paciente? Vimos que había harta función del lado izquierdo, tengo desdentamiento en el lado derecho. Vamos haciendo calzar el mapa de por qué funciona así. Vemos el ligamento periodontal de un lado y del otro. Se ve que hay mucha más función en uno que el otro. Mismo paciente, 2 lados diferentes. Miren el trabeculado también a nivel mandibular. También se ve que hay mayor función. Vemos esa morfología, vemos que estamos hacia un plano cruzal elevado, entonces queremos rehabilitar las funciones. Pasemos por un proceso intermedio, que es estabilización. Paciente con su máxima interpretación normal. Paciente con un dispositivo interoclusal de uso en vigilia continuo, cambiando la posición de la mandíbula inferior para que vaya trabajando con esto. El paciente empezó a generar menor sintomatología, estaba mucho más estable, su patrón de apertura y cierre estaba mucho más, ¿ya? Más recto. Entonces, ¿puede volver a la radiografía, profe? ¿aguanta? A eso. Una vez. La otra vez. Que se ve como más grande todo. ¿Ah? Cuando se ven los cóndilos. Sí. El lado de abajo, viendo la radiografía, sería el derecho. ¿Saben qué? Pero si uno ve todo lo de afuera, es el izquierdo. El izquierdo. ¿Y por qué se ve tan plano el empezó a cóndilo? generar una posición? Porque podría haber tenido una historia de masticación derecha, pero al momento de ir cambiando el patrón, empezó a generar una posición mucho más superior y lateral. Por eso está mucho más instruida esa articulación. Y fíjate, esto está mucho más instruido. Terminó siendo este es el lado de abajo. Fíjate que empezó a hacer el cambio morfológico aquí. Porque la morfología ósea no es así. La musculatura sí.
Ya. Entonces empezó a generar un patrón de activación izquierdo, cuando eventualmente, cuando tenía dientes, si estaba todo bien, podría haber tenido un patrón derecho. Porque la eminencia articular del lado izquierdo está harto más plana que la del derecho, entonces como que uno Sí. pensaría que el derecho es el lado abajo. Sí, totalmente. Este era su recorrido, su historia. Pero después en un momento empezó a tener esto. Por eso cambia. Ya. ¿Notaste? Incluso tiene como más alargado aquí. Bueno, nunca no se lo hace en todo caso. Porque también me la preguntaron cuando lo presenté. Dispositivo para mantener una posición más estable. Fíjense ahora como la línea ya está un poquito más centrada. No línea media, no me interesa la línea media, me interesa la mandíbula. ¿Ya? Y una vez que yo ya tengo esta posición, el paciente ha estado durante un mes, mes y medio con esto, ya se liberó la sintomatología, se le pasó el dolor de espalda, porque también tenía un dolor cervical. Trabajamos en paralelo con la quine. Entonces, esta es mi posición. Entonces, ahora voy a colocar provisionales. Y todo esto es una oclusión nueva y todo esto es provisorio. Es parte del tejido perdido en todos los dientes para poder mantener esa posición estable. Luego va a trabajar con esta posición y ahí después empezamos la rehabilitación de forma mucho más sencilla. Llega el paciente, podemos en una sesión, si esto solamente requiere una resina directa, sacamos este acrílico, pum, y empezamos con resina, o sacamos otro de por acá y empezamos a hacer la preparación por una incrustación, pero ya sabemos que esta es la posición mandibular. Esta es la zona más fácil. Cuando le mando eso a los rehabilitadores, dicen, gracias, hiciste la pega. Porque lo más importante es determinar, las restauraciones las pueden hacer muchos, pero determinar qué es lo que voy a hacer y la función, eso es lo que de repente muchas veces nos genera los fracasos. Se ve bonito pero se rompe al tiro, porque no controlo también las funciones o las posiciones. Y ahí el paciente puede y trabaja, come con él, habla con él, está con él cementado. Y el paciente ya se va adaptando y luego empieza el proceso de restauradora. ¿Sí? Ya la última, no se la pregunté, pero creo que se la mostré. No, los pacientes, tú eso al principio, antes de agarrar la turbina, todo eso ya está establecido. Sí, eso se establece de antiguo. Mira, este no, es un caso. No, porque aquí yo vendía patología correcta, es una rehabilitación. Ahí. Paciente que llega, posgrado, TTM, ¿no? Fíjese, llega por dolor y fíjese la simetría que tiene, ¿no? Paciente ya tenía compromiso no solamente de dolor, sino que también anímico y social, porque no iba a los cumpleaños porque la quedaban mirando porque tenía la cara chueca, ¿no? Encantadora paciente, pero que vino con un cuadro importante, emocional y de dolor. Lo encontramos con esto, esa era su oclusión. Así estaba, ese era su nick, así llegó, se dieron cuenta. Prótesis casi total arriba y prótesis fija plural dentro asistida abajo y arriba unitaria. El paciente solamente llegaba a ese nivel de apertura, con una apertura de apenas 29 milímetros, 30 si es que es tope, lo cual es muy disminuido, con mucho dolor y con una mandíbula lateralizada hacia un lado. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, dentro de las fases, un dispositivo que me permita también determinar por dónde va esta posición final, ¿no? O mi posición inicial de tratamiento, dónde voy a finalmente colocar mis dientes, mis implantes, mi prótesis, en fin. Entonces, con el paciente puede abrir ya mucho más en una sesión, pero al momento de cerrar genera ese tipo de lateralidad, ¿ya? Por un cuadro doloroso articular, muscular. Colocamos dispositivo, eliminamos interferencia, aumentamos espacios articulares y mire, un dispositivo que me va generando pistas deslizantes, son dispositivos específicos, no tienen nombre, cuando tengan nombre se los digo. Y vamos a ir generando que sesión a sesión vaya cambiando su componente muscular. ¿Profe? Dígame. Esa
de la mandíbula. Puede ser pista deslizante para que haya un movimiento anterior o lateral. Ahí uno lo va determinando. La posición que está y la posición donde uno quiere ir. Ahí es donde uno va generando ese deslizamiento. ¿Ya? Paciente a las 2 semanas ya va mejorando el componente lateral. Entramos como rehabilitador a cambiar la prótesis. Colocamos acrílico y empezamos a trabajarla como prótesis de trabajo para que vaya generando también una confianza y pueda trabajar con esa prótesis para que se vaya viendo mejor. Miren cómo estaba del principio, que pasamos a eso. Confeccionamos una nueva prótesis de trabajo ya en una nueva posición mandibular. Hacemos el enfilado y vemos cómo durante el año ya nos fue cambiando, si se dan cuenta, un patrón de asimetría importante. El paciente termina sin dolor. Después el paciente la sigue viendo, se fue en pandemia y seguimos haciendo 2 prótesis más porque tenemos que ir siguiendo la mandíbula y ese es el resultado de hace algunos meses. Miren cómo cambiamos esa posición y eso mucho más centrado, mucho más equilibrado a través de la función mandibular, articular y luego terminando con los dientes. A través de la rehabilitación. Conclusiones. Establecer una relación craneomandibular en una posición musculoesquelética estable previa determinación de la función terapéutica del paciente. Es decir, montemos en articulador, deprogramemos, busquemos la posición estable, luego que esté en el articulador, veamos qué vamos a planificar, pero en esa posición. La función terapéutica está guiada por parámetros ideales, sin embargo, obviamente uno tiene que considerar las relaciones cruzales que existen en cada paciente y así ver la necesidad o no de modificar. Una oclusión fisiológica exitosa es aquella que permite al paciente, que lo dijimos, funcionar en eficiencia de confort, libre de sintomatología, sin sobrecarga muscular ni articular, bien tolerada por el periodo y sin proceso patológico o sintomatológico. Recomendable evitar terapia oclusal a aquellos pacientes que funcionan en salud, por eso es un buen diagnóstico lo que necesito para determinar si voy o no a generar algún tipo de modificación del esquema oclusal. Una función terapéutica podría incluir algunas modificaciones estructurales que no necesariamente se observa en la naturaleza, o sea, podemos tener algún tipo de ajustes o relaciones oclusales que no son dentro de parámetros ideales, porque tenemos que adecuarnos efectivamente a cada caso clínico. Realmente hay pacientes que tienen mordida cruzada o construcciones maxilares, en fin. Evitar procedimientos de cambio oclusal en pacientes que funcionen de forma sana o funcionalmente sana. Reconocer que tratamientos irreversibles son claramente requeridos para el tratamiento del dolor. Pero sí es un tratamiento de rehabilitación. Nosotros hacemos tratamientos irreversibles. Desgastamos dientes, colocamos implantes, colocamos prótesis, colocamos incrustaciones. Es un tratamiento irreversible. ¿Ya? Pero para que sea un cuadro de dolor, primero hay que ver si es necesario, hacer un buen diagnóstico. Y la máxima intercupidación, como una posición de tratamiento, podría ser perfectamente utilizado, y esto, agárrese eso, porque en cuarto año van a estar todos preguntándose, profe, monte la relación MIC, monte la relación MIC, voy a hacer una restauración, voy a hacer una institución, en la relación MIC. Bien, respóndale eso, 2 líneas, y se acabó el estrés de meses. MIC, con una posición de tratamiento que podría ser utilizada en presencia de una guía anterior funcional, tener una dimensión vertical o cruzal estable. Articulaciones y neuromusculatura sin sintomatología compatibles con salud, usted le dice, profe, voy a montar el MIC. Ni siquiera le van a preguntar. Ustedes tienen que saber para argumentar. No vayan preguntando sin saber. ¿Entienden? Por lo tanto, si estoy bien en MIC, mantengo ese MIC. ¿Ya? ¿Dudas?